UNED Derecho, audioclase. Continuamos con el mundo del derecho. Ahora vamos a tratar un tema que lleva por título los bienes y la noción de patrimonio. Lo hacemos con el catedrático de Derecho Civil y con este tema vamos a terminar el cuatrimestre de esta disciplina. Muy buenos días y bienvenido, profesor Lasarte. Muy buenos días. Los bienes y la noción de patrimonio. ¿Cuál es la relación de estos dos conceptos? Bueno, lo primero que quiero marcar es que lamento mucho que esta asignatura sea cuatrimestral, que no debería serlo. Pero el encaje de los planes de estudio en muchos casos resulta muy difícil y al final las personas que no somos conflictivas, como ha ocurrido en general con los representantes del Departamento de Derecho Civil en las juntas preparatorias y en la Junta de Facultad, pues hacen que salgamos perjudicados frente a otras asignaturas que deben tener mucho menos calado, pero que al final adquieren un peso excesivo en la carrera. Perdone, así que lamento. Sí. ¿Por qué ese lamento? Porque lamento porque en la materia... por ser el primer año tendría que ser con más... Tenía que ser una asignatura anual, como ha sido generalmente, porque el derecho de la persona y la parte general del derecho civil tiene una extraordinaria capacidad formativa para el alumnado y, por tanto, no es una asignatura que debiera liquidarse en un cuatrimestre. Pero bueno, las cosas son como son, habrá que reducir materia. Bueno, pues empecemos entonces. Y ya me ha preguntado usted por los bienes y las cosas. Bueno, pues como puede imaginar es todo muy importante, todo lo existente en la realidad que nos circunda respecto de las relaciones jurídicas, porque verdaderamente la lucha del ser humano, en buena medida presidida por la idea de libertad, pues está amparada también en la idea de propiedad que, entendida correctamente, significa allegar los bienes necesarios para la subsistencia y para la independencia de la persona sin vivir dependiente de ninguna estructura ni de ninguna otra persona. Por tanto, los bienes, las cosas, el apetito desordenado también por las cosas del ser humano, bueno, pues todo ello tiene mucha importancia para el derecho, de forma tal que tradicionalmente en la parte general del civil, de derecho civil, se ha dedicado siempre uno o varios temas al estudio de la materia, de una materia que resulta muy difícil de asumir por el alumnado de los primeros cursos de licenciatura o dentro de poco de grado, por el alumnado de los primeros años, porque verdaderamente se trata de hacer una referencia a las cosas, a sus características, a los grupos de cosas, etcétera, etcétera, de una forma necesariamente general y abstracta. Y entonces, claro, el alumno, pues cuando se le habla de un determinado bien o cosa, de entrada, cuando se le habla de decir lo mismo un bien que una cosa, que una tal, dice, ¿y para qué me hablarán de estas tonterías, no? Es decir, ¿qué significado puede tener o qué diferencia puede tener que bien sea el género y cosa la especie, o bien por el contrario que cosa sea el género y el bien una denominación literaria de la cosa, ¿no? Es decir, y puede pensar que son meras ganas, digamos, de rizar el rizo, de recurrir a discusiones o disquisiciones de carácter más o menos falso o no profundo, claro. Lo entiende perfectamente cuando después ya estudia los contratos y los derechos de obligaciones. Lo entiende perfectamente porque se da cuenta de que los bienes, la mayor parte de los contratos, la mayor parte de la contratación, la mayor parte de la actividad económica que se despliega y que tiene significado o relevancia para el derecho privado, acaba después recayendo sobre un determinado bien o cosa que es objeto de la relación jurídica. Y claro, desde ese punto de vista es necesario tener un marco teórico general de lo que pueden ser los bienes y de lo que puede ser la noción de patrimonio, de la que hablaremos ahora un poquito más adelante. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los bienes no son todos iguales. Eso es algo que es claramente comprensible. Hay bienes que son fructíferos, como por ejemplo una finca rústica, pero hay otros bienes que son fructíferos de otra manera, como por ejemplo una buena cantidad de dinero, que se puede dejar en un banco y puede rendir fruto, o se le puede prestar a un tercero y puede rendir fruto, y naturalmente, pues
Sumando, por ejemplo, una cantidad de cosas que pueden ser tonterías, como monedas de 2 euros, si usted se la representa ahora mismo, y lo convierte en 1.000.000 de euros o en 2 millones de euros, porque tenemos 1.000.000 de monedas, resulta que esa cosa absurda, redonda, etcétera, tal, llamada moneda de 2 euros, se convierte en un patrimonio que tiene una rentabilidad X hoy. Y hemos pasado de ser una pura representación metálica del dinero, hemos pasado a considerar un determinado grupo o una determinada suma de dinero como un bien fructífero determinado. Mientras que, por el contrario, cuando llegamos a una cafetería y nos dicen buenas, un café con leche, un café con leche, un café cortado, un café cortado, y pagamos los 2 euros o los 2,60 euros o los 2,80 euros que nos cobren, según. Entonces, ese bien, claro, en ese momento no es fructífero, vale solamente como moneda de cambio, ¿no? Ese es el interés del estudio, y el resaltar un poco que este estudio de carácter abstracto que hay que hacer aquí, que hay que hacer ahora en Civil 1, por decirlo de alguna manera, se justifica en el sentido de que es necesario después manejar instrumentalmente esos conceptos y esas ideas, ¿eh? ¿Y qué es un bien fungible? Exacto, bueno, pues la idea del bien fungible o la división de los bienes, por ejemplo, o de las cosas en fungibles o no fungibles, lo que está poniendo de manifiesto es la posibilidad de sustitución de una cosa por otra, o la idea de sustituibilidad, si quiere usted, que lo manifestemos así. Porque una cosa fungible es una cosa que se puede sustituir por otra, supongamos. Igual que hace unos días, al parecer, una persona que puede ser calificada de loco o que puede ser calificada de demente agredió salvajemente al presidente italiano, Silvio Berlusconi, vamos a imaginar que ahora mismo en el estudio entra un loco que lo que quiere es quemarme la chaqueta que yo traigo puesta, ¿no? Bueno, sustituir la chaqueta que yo tengo puesta por otra idéntica, parecidísima, si no idéntica, es perfectamente posible. Con lo cual, claro, cuando una cosa es sustituible por otra, puede ser intercambiada por otra, en gran parte de las relaciones sociales y, por tanto, de las relaciones jurídicas, la sustitución de un bien por otro hace que, en caso de que sea necesario, pues se eviten muchísimos problemas. Cuando el bien no es sustituible, claro, se califica de infungible. ¿Qué significa un bien infungible? Pues muy sencillo. Es algo que no puede sustituirse por otro bien igual. Supongamos, usted tiene un cuadro de Sorolla, por no hablar siempre de los grandes Velázquez o Goya o tal, sino tiene un cuadro de Sorolla, una marina de Sorolla. Me parece también muy grande. Una marina de Sorolla, y tiene usted la bendición de tener una marina de Sorolla que le alegra el salón de su casa, y resulta que los vecinos de arriba, pues en un fin de semana que están tanto ellos como usted fuera, pues le provocan una inundación en la casa y se arruina por completo la marina de Sorolla. La marina de Sorolla es insustituible. Le podrán después reparar, le podrán indemnizar, le podrán entregar por daños y perjuicios una cantidad de dinero que sea la que establezcan los peritos, etcétera, etcétera, pero ya se ha quedado sin la marina, ¿no? Como con tantos otros bienes que realmente son infungibles. Entonces, ¿qué ocurre? Que respecto de un bien infungible o de una cosa infungible, verdaderamente el mecanismo de sustitución al no ser posible en sentido material, in natura, requiere naturalmente establecer otros parámetros, ¿no? Y de ahí la distinción entre una cosa fungible o infungible. Estábamos hablando de bienes y de cosas y usted ha empleado la palabra de que parecen términos un tanto abstractos. ¿Y el patrimonio? ¿Qué significa patrimonio? ¿No es también otro término que pueda sonar a veces abstracto, aunque podamos confundirlo con...? No, es más abstracto todavía, decir, porque claro, es la guinda ya del pastel en el estudio de los bienes o cosas que tienen interés para los particulares y en la actividad o en el tráfico jurídico económico privado al que yo circunscribo, como sabe, generalmente mis exposiciones, ¿no? A las relaciones entre particulares. Claro, el patrimonio es la guinda ya en el sentido de que la idea de patrimonio lo que viene a poner de manifiesto es el conjunto de bienes y derechos
que tienen como titular a una persona determinada, ¿no? Es decir, que si nosotros ahora mismo encarnándonos, pues lo importante para usted en este momento como vestimenta es su jersey de cuello vuelto, su camisa de seda y su rebeca, o para mí una corbata y una chaqueta, claro, eso es nuestra imagen exterior, pero no tiene nada que ver con con la idea de patrimonio. Será nuestra normalmente la ropa, pero claro, el patrimonio es el conjunto de bienes, de derechos y por tanto también de deudas, porque las deudas disminuyen el valor del patrimonio, ¿no? Es una noción evidentemente mucho más abstracta y que, sin embargo, es necesario manejar por muchas razones también de índole técnica que yo le pediría al alumnado que haciendo un ejercicio de fe pues lo vayan viendo poco a poco. ¿Por qué? Pues porque hay una buena batería normativa tanto en derecho privado como en derecho público en la que la noción de patrimonio como digamos referencia o fotografía de la riqueza o de la pobreza de una persona puede servir de referente. Sirve de referente si hay un impuesto sobre el patrimonio, ¿eh? Sirve de referente si se requiere una determinada situación patrimonial para otorgar una beca. Si hay que acreditar una determinada situación patrimonial de los progenitores que solicitan una beca, por ejemplo, de estudios o de libros, etcétera, para un hijo determinado. Sirve de referente para establecer cuáles son los delitos contra el patrimonio, ¿eh? Y los delitos también contra la hacienda pública, que en el fondo es el patrimonio de todos, de una colectividad, el patrimonio de una nación, por decirlo de alguna manera, ¿no? La riqueza de una nación. Entonces, en ese sentido, pues claro está que es una idea más abstracta todavía y que, por decirlo brevemente, pues es el conjunto de bienes y derechos de los que ostenta la titularidad una persona concreta. Entonces, el patrimonio que a veces podemos entender económicamente hablando es diferente al patrimonio del derecho civil, del derecho privado. Creo que no es muy diferente, porque ¿No? La noción desde el punto de vista económico lo único que hace es establecer la valoración concreta de ese patrimonio, pero en definitiva es lo mismo. Es lo mismo y es una expresión o un término, en este caso, un vocablo, que naturalmente no tiene naturaleza unívoca. No se puede pretender que es que patrimonio de patrimonio, por entendernos, para hablar universitariamente, solo podamos hablar los civilistas, naturalmente que no. Pueden hablar naturalmente pues otros muchos especialistas, ¿no? De entrada, por ejemplo. No, pero te decía el concepto, la idea. La idea y el concepto, la idea y el concepto. De entrada, por ejemplo, yo ahora mismo, antes de entrar en este estudio, venía escuchando en el coche a mi querido amigo y compañero don José Antonio Escudero, catedrático de Historia del Derecho, como usted bien conoce, y persona de verbo florido, en la radio, en Radio Nacional de España, en la Radio 1. Es historiador del derecho. ¿Cómo no va a tener importancia la noción de patrimonio para un historiador en derecho que tiene que explicar buena parte de los movimientos sociales precisamente por la lucha contra los patrimonios, por ejemplo, de las manos muertas, contra la idea de la desamortización que representó Mendizábal, o que encabeza Mendizábal y todos los moderados, los liberales moderados del siglo XIX en España, ¿no? Sin duda alguna es una idea utilizada por historiadores del derecho, historiadores que no sean del derecho, por economistas, por fiscalistas o especialistas en derecho financiero y tributario, y por tanto especialistas en derecho público en este caso, y naturalmente también por los especialistas en derecho privado. ¿Qué aportamos o qué podemos aportar los iusprivatistas, los especialistas en derecho privado? Pues el estudio inicial de una noción que efectivamente se ha generado desde el punto de vista técnico en derecho privado, y que tenemos una representación que el alumno el alumno solo de primero, la ve perfectamente si se le recuerda que cuando ha estudiado las fundaciones ha llegado la idea de fundación, la persona jurídica tipo fundación, de una forma u otra ha tenido que llegar al resultado concreto de que la fundación es fundamentalmente un patrimonio adscrito a un fin. Es decir, un conjunto de bienes y derechos que están adscritos al desempeño de un determinado fin. Bueno, pues ¿qué importancia tiene entonces el estudio del patrimonio? Poner de manifiesto
que en determinado momento hay que aislar masas patrimoniales por la razón que sea. Por ejemplo, la persona que entra en concurso o antes en quiebra, es necesario aislar una masa patrimonial. Por ejemplo, la persona con discapacidad, la ley del 41-2003, que tiene una gran importancia y que se aprobó precisamente en el año de las personas con discapacidad, pues tiene una gran importancia para permitir aislar, si usted quiere, de forma teórica, en base a lo establecido legalmente, un conjunto de bienes y derechos que están adscritos al desarrollo, al cuidado y a la tuición concreta de la persona con discapacidad. Profesor Lasarte, vamos a tener que concluir y como decía antes, es el último programa con el cual usted se puede dirigir a los alumnos de Derecho Civil 1. Yo no sé si quería concluir pues dando algunas pautas básicas respecto a esta disciplina, incluso respecto a esta materia que acabamos de tratar sobre los bienes y la noción de patrimonio. Pues a mí como sé que nuestro alumnado es un alumnado en general muy dedicado, muy serio, y en muchos casos de una extraordinaria formación, yo lo que me gustaría recordar es que el estudio es meramente instrumental, que lo que tienen que hacer es representarse siempre un poquito en la práctica y en las relaciones sociales lo que están estudiando. Y que cuando estén estudiando algo en lo que hay intereses contrapuestos, que por favor no olviden nunca un consejo que a mí me gusta reiterar, y es que sean capaces de ponerse en la parte de una y otra persona de esa relación jurídica, o de uno y otro polo. Es decir, que si estudian una tensión entre padres e hijos, sean capaces de ponerse en la posición de hijo y de padre. Si estudian un determinado contrato, que no piensen que es que, supongamos, el contrato de trabajo, que lo van a estudiar en Derecho del Trabajo, lógicamente no en Derecho Civil, no piensen que el empresario es necesariamente perverso, una persona contaminada, etcétera, etcétera, y el trabajador un angelito, ni lo contrario. Es decir, que no piensen que el trabajador tiene que ser precisamente una persona llena de defectos y el empresario porque lleva una corbata vistosa que solo tiene virtudes. Hay que ser ecuánime en la vida y yo creo que precisamente la lucha por el derecho, como diría Rudolf von Ehring, sería precisamente buscar la línea de equidad, la línea de resolución de los conflictos sociales a base de salidas equitativas y ecuánimes, y por tanto es lo que hay que procurar. Por lo demás, yo espero que la asignatura, incluso siendo la más abstracta y a lo mejor la más difícil por ser la primera de las que hay de Derecho Civil, pues les haya gustado. Yo creo que el departamento procura siempre adecuar un poco el nivel de contenidos al tiempo del que contamos y a los créditos que tienen que defender el estudiantado, y que en todo caso hacemos un esfuerzo dentro de que tenemos un departamento muy infradotado que habrá que replantearse en el futuro para atenderlos lo mejor que podemos. En todo caso estamos a su servicio. Pues profesor Lasarte, muchísimas gracias. Nos despedimos por ahora, pero en este curso vamos a continuar con usted, puesto que lo veremos también y lo escucharemos con los temas de Civil 4. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días.